Muy buenas noches. Hoy tenemos un tema muy especial y también muy difícil de tratar, pero en el que de alguna manera tenemos que comenzar a abordarlo de una manera apropiada, seria y sobre todo pues equilibrada. Y quiero iniciar con estas palabras que nos van a guiar en este camino y en este trayecto de intentar conocer este tema que vamos a hablar hoy y que es tan importante, tan fascinante, tan duro también, tan difícil, por lo que involucra, lo que evoca y la cantidad de sensaciones que en términos políticos y sociales genera. Y digamos que las siguientes palabras que fueron dichas por uno de los académicos que quizás yo más, y no, bueno, no solo yo, sino muchísimas personas respeto y consideramos para entender desde la perspectiva que él intelectualmente tuvo para comprender un mundo tan amplio, ya que él siendo semiótico, un semiota, una de las disciplinas del conocimiento de la lógica, quizás que más me gustan y que más me han influenciado. Y él decía lo siguiente en una conferencia dirigida a los estudiantes de la Universidad de Columbia el 25 de abril de 1995. ¿De quién estoy hablando? Del italiano Umberto Eco. Y él decía lo siguiente: el fascismo eterno aún nos rodea, aunque lleve traje de paisano. Puede volver en cualquier momento, aunque se disfrace de las formas más inocuas. Nuestro deber es detectarlo, quitarle la máscara y denunciar en voz alta cada una de sus gestas. Y en efecto, tal como estas palabras, hoy voy a hablar del fascismo y cómo detectarlo. Y por supuesto, como ya lo cité, es tal vez de la mano, sobre todo, de Umberto Eco, que llevaré hacia el pensamiento de cómo detectar, hacia esta idea y hacia esta forma en que nosotros vamos a descubrir cómo detectar. Y él en efecto, en un libro muy pequeño que se llamó, se le llamó El Eterno Fascismo, él dejó 14 características que en las que se intenta pues recoger cuáles son aquellos elementos que nos pueden servir para detectar el fascismo, cuáles son esas señales de alerta que nos ayudan a identificarlo. Y van desde el culto a la tradición, el miedo ante lo diferente, el estado constante de amenaza, la exaltación de la voluntad popular, una oposición férrea ante la crítica, una obsesión por la conspiración y por los culpables externos, una proclamación de un líder que está sobre todos y que articula la voz del pueblo, una represión fuertísima con respecto a la sexualidad, una acción antes de la razón, o sea, favorecer la acción antes de razonar, un lenguaje limitado y repetitivo, y las dos últimas y no menos importantes, por supuesto, una apelación a una clase social que está constantemente frustrada y que demanda del resto del mundo atención. Y por último, el rechazo a las ideas innovadoras y progresistas. Estos signos y algunos otros que aquí enunciaré son los que vamos a tratar y vamos a considerar para entender cómo debemos detectar y cómo podemos detectar el fascismo. Y qué es lo que, por supuesto, para poder hacerlo vamos a entender por él. Hay que definirlo, hay que tratarlo, hay que saber entender de qué manera se expresa. Y sobre todo, lo más importante es considerar que muchas veces en realidad nosotros podemos tener de muchas maneras, tal vez rasgos o pensamientos que sean de corte fascista, así no lo queramos. Cuando yo daba en comunicación social en la Fundación Universitaria de Popayán y, y di un tema que fue transversal y lo trabajé con varias disciplinas, con varias carreras, y el de los prejuicios cognitivos, tema de los que ya he hablado aquí en los jueves temáticos. ¿Y qué pasó con esto? Que yo les decía a los estudiantes que entenderlos y conocerlos era muy importante porque nos ayudaba a identificar, yo les decía molestando, el Hitler interno que a veces tenemos. Porque nosotros
muchas veces creyendo o asumiendo que porque pertenecemos a un determinado grupo que haya sido o no explotado, que haya sido o no favorecido o desfavorecido, creemos que eso nos vuelve inmunes a no tener un pensamiento no solo retrógrada, sino sobre lo más importante, porque de hecho lo retrógrada no es que sea el único símbolo de esto, pero lo más importante es un pensamiento impositivo y que creemos que es la única verdad absoluta frente a la realidad del mundo. Cuando en verdad el mundo es muchísimo más amplio, muchísimo más eh, digamos, misterioso a la vez, pero también muchísimo más interesante de lo que nuestras propias ideas nos pueden llegar a decir. Entonces, vamos a ver un poco, a entender qué es este fascismo, qué implica y cómo podemos nosotros evidenciarlo en nuestras propias costumbres, en nuestras ideas y evaluar constantemente esto para que por supuesto no lleguemos a caer allí, para que no eh, digamos en algún momento nos dejemos permear por él. Y esto es importante porque nosotros, nadie es inmune a esto y fácilmente se puede filtrar a través de cualquier ideología, se puede filtrar a través de cualquier creencia y de cualquier religión. ¿Y por qué es tan digamos, tan importante aprender a detectarlo? Pues por la sencilla razón de que aquellas cosas que toca el fascismo inmediatamente son dañadas y termina llevándonos, digamos, a la triste a la triste condición de ver transformadas ideas valiosas que pueden llegar a ser valiosas en algún momento y en algunos contextos en algo totalmente triste, peligroso y sobre todo esclavizante, tanto para la persona que lo cree como aquella persona que se le quiere imponer y que muchas veces para poder salvar su propio pensamiento tiene que contradecir esa tensión que el mismo pensamiento fascista le está provocando. Pero bueno, estos son algunos de los temas que vamos a tratar hoy, de las cosas que vamos a ver. Espero que hayan preguntas, que haya mucho interés y que podamos explorarlo pues de la mano de sus comentarios también, porque eso es lo más importante. Vamos nosotros a ver lo siguiente. Vamos a considerar algunos de los aspectos generales y vamos a ir ahondando para poder llegar a estas 14 condiciones que Humberto Eco nos menciona. Ahora bien, esto es como una forma de introducción. No se olviden que me encanta detenerme un tiempo y ponernos a pensar lo que va a venir en los jueves temáticos. No se olviden para la próxima semana, para finalizar el mes de mayo, el tan convulsivo y raro y extraño mes de mayo, en el que muchísimas cosas pasaron y que pues incluso me llevó a cambiar mucho de, por lo menos la semana pasada, donde tuvimos una entrevista muy interesante con Juan Pablo Ramírez acerca de de el papel que juega los medios de comunicación y en su relación con las luchas sociales. Habíamos visto también en la primera semana el tema del Mesías, que es un tema que no se pudo dar en el en vivo, que ya lo había pensado antes, pero que está en el canal de YouTube. Y no se olviden que allí están todos los temas anteriores que he tratado aquí en Luis el Mundo, están en el canal de YouTube, que también se llama así. Les recomiendo que si no se han suscrito, se suscriban y estén pendientes. Y por último, la última semana, la semana que viene, va a volver aquí mi primera invitada que llegó aquí alguna vez a hablar conmigo, que es Ana Acosta, y ella nos va a continuar, vamos a rematar eso que vimos el mes pasado, donde vamos a analizar una imagen, ya lo que habíamos hablado de la escatología, todo ese análisis, todos esos elementos iconográficos que teníamos la necesidad de evidenciar y de tratar de una manera muy académica. Vamos a analizarlo de una manera muy precisa, trabajando explícitamente un icono
que dentro de la tradición cristiana es muy importante para evocar muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos a verlo de la mano de ella para que entendamos un poco más y todo ese material teórico lo podamos ver de una manera práctica en el análisis, que puede servir para aquellas personas que estudian la religión, para aquellas personas que estudian historia del arte, para aquellas personas que estudian historia y también para aquellos que nos gusta a nosotros, por ejemplo, la simbólica y todo lo que tiene que ver con los aspectos semióticos. Por ejemplo, a mí, yo no conozco, no me interesa en términos religiosos la iconología, pero en términos, por supuesto, de la simbólica me parece tremendamente llamativo la elaboración de esto. Ahora bien, vamos hoy a nuestro tema. ¿Ya? Y de paso le voy dando un saludo a todos los que están aquí. Está Nixon, un saludo a Andrea, a Caribú, que siempre está aquí. Hola Luz Atrapi, ¿cómo vamos, Amy? ¿Cómo van las cosas? Un saludito también. Le estoy mandando el saludo a Andrea y no sé por qué no se vea. Y a Omar, hola Omar. Un saludo también. Algo está pasando. Les mandé el saludo. Te mandé el saludo, Andrea, y no veo que llegue allá. Los demás han llegado. Bueno, vamos a hablar hoy de nuestro tema del fascismo. Y es interesante que yo por supuesto no esperaba que las condiciones y las cosas se hubieran dado ahorita en mayo, pero va a ser muy afín a todo lo que nosotros estamos viviendo. Y nos vamos a dar cuenta que si nosotros ponemos el filtro de esto que Umberto Eco nos dice, estas 14 condiciones para distinguir el fascismo a determinados países o a determinadas naciones o actitudes que pueden llegar a tener determinadas colectividades, nosotros vamos a ver que pueden parecer más fascistas aquellos que dicen no serlo y aquellos que muchas veces acusamos como tal en realidad no lo sean o solo tengan algunos elementos que desde luego no permiten en su totalidad hacerlos comprender como una colectividad plenamente fascista. Ahora, lo interesante de todo esto, y como nos lo señala Umberto Eco, es que el análisis que uno debe hacer de esto evoca muchísimas cosas, porque el fascismo, en primer lugar, no se restringe al ámbito político. Y eso es una cosa importantísima que hay que tener. Generalmente lo asociamos con las tiranías, con las dictaduras, pero no siempre tiene que ver o sea, lo fascista en realidad no tiene que ver necesariamente con un aspecto político. Se puede ser fascista desde la religión, y vamos a ver casos. Se puede ser fascista desde una ideología o una convicción personal que se tenga con respecto a determinados gustos o placeres, como lo podemos ver en algunos movimientos que se fanatizan, dicen no ser religiosos, pero efectivamente manejan una forma de imposición. Y uno de los quizás más populares en estos tiempos son los llamados ecofascismos, que es un término bastante duro, es nuevo por supuesto, pero es bastante duro a la hora de tratar ciertas colectividades que exigen de una manera bastante cuestionable la obediencia o por lo menos de una manera un tanto exigente que se cumpla ciertas condiciones para poder satisfacer a aquellos que están demandando esa creencia. Un saludo a Conrad, a Román, hola, ¿cómo vamos? Un saludo inmenso. Ahora bien, otra cosa que nos señala el segundo aspecto que hay que tener en cuenta es que en realidad el fascismo no tiene caducidad. Ya, por eso Umberto Eco le llamó a esto el fascismo eterno, es decir, en cualquier momento puede aparecer, y sin duda a lo largo de la historia en diferentes épocas se ha manifestado y se ha presentado a través de imperios, de religiones, de convicciones, como les decía, de imposiciones, de sectas. Los elementos sectarios tienen bastante de esos, ciertos líderes sectarios, y ustedes pueden ver aquí en Pablo y sus Mundos también, ya está en YouTube, un capítulo entero que le dediqué al análisis de las sectas, y también está allí. Hay un cierto modo de pensar, nos dice Umberto Eco, y de sentir que también implica el fascismo, y esto es importante porque el fascismo se impone a sí mismo como la manera
de ver el mundo y de exigir que los demás lo vean de ese modo. Ahora, ojo y atención con esto, porque el fascismo sin ninguna, y hay que tenerlo en cuenta, eso no implica que los seres humanos no tengamos medios o formas de convivir frente a unas mismas ideas que nos congreguen y nos hagan comulgar, nos hagan sentir estados de comunión. Eso no hay que confundirlo, ¿no? No hay que pensar que porque una familia, un grupo o una sociedad se unen bajo ciertos aspectos, necesariamente eso los haga fascistas. Como por ejemplo el nacionalismo. El nacionalismo en sí no es negativo, como algunos pueden llegar a pensar, pero cuando eso se transforma en aspectos de ultranacionalismo que puede rayar o pasar por el chauvinismo, por supuesto puede derivar en fascismo. Y eso también pues nos lo va a contar un poco mejor Humberto Eco. Y la cuarta cosa que Humberto Eco nos advierte es que para poder entender esos 14 factores que él nos va a enunciar, es que en realidad todo fascismo se va a parar sobre un sustrato cultural que pretende ser el germen de una nueva ola, de esa imposición que quiere imponer, que quiere generar. Entonces, esto es importante porque los fascismos no nacen de la nada, ¿ya? Mucha gente piensa y acusa a Hitler y a sus camarillas más cercanos como el gran maligno, pero no se dan cuenta que en realidad no era una cuestión solamente de él, sino que ya había una cultura completamente judofóbica, una cultura misógina, una cultura totalmente antigitana, con muchos elementos racistas. Y ojo, porque aquí no es uno de los elementos principales del nazismo como lo han hecho creer muchas veces, porque para el nazismo la raza, si bien jugaba un papel fundamental dentro de la jerarquización de la humanidad, no implicaba siempre la eliminación. El nazi no quiere eliminar al chino, el negro. De hecho, una de las cosas que la mayoría de la gente olvida es que gran parte de los aliados de Hitler en otras partes del mundo no es que fueran precisamente arios, eran japoneses, eran árabes y eran personas del norte de África que se asociaron con él para generar un conflicto en estas zonas contra las, digamos, llamados, los, digamos, países que se habían unido en una alianza en contra del nazismo. Ahora bien, ese sustrato cultural es muy importante entenderlo porque digamos que el fascismo va a vehicularlo y va a integrar esa cantidad de elementos culturales que pueden estar dispersos, pero que el fascismo logra congregar para poder darle un servicio a su nación, a su ideología, a sus conceptos de mundo y establecer un dominio general, especialmente a partir del aparato militar, para dominar determinada zona, determinada país, determinados grupos de interés a los que se quiere controlar a través de eso. Entonces, estos 4 elementos que repito son que no se restringe el ámbito político, que no tiene fecha de caducidad, que es un cierto modo de pensar y de sentir y que hay un sustrato cultural que lo antecede, son importantes para entender efectivamente de qué se trata cuando hablamos de fascismo. Y esto es muy importante porque yo veo muchas veces que a la gente el término fascista lo emplea para todo. Y cualquier cosa que le dice, uno corrige a alguien y le dice, mira, tu apreciación no es correcta, lo que estás diciendo no es cierto, entonces ya es fascista. O lo que estás diciendo me parece que debería ser revisado y no lo deberíamos entender así, entonces es fascista. Y no, esa no es la manera de tratar este término. En realidad tiene mucha profundidad, se ha analizado mucho y se ha intentado comprender de una manera muy precisa y exacta. Y aquí hago un paréntesis bastante grande y es que tiene que ver un poco con las reflexiones que nosotros tenemos que hacer desde las ciencias sociales. Resulta, acontece que aquellos que se dicen pertenecer a las ciencias llamadas exactas tienen un problema o tienen más bien algo a favor que en realidad en términos científicos puede parecer un contra a la hora de generar análisis e investigaciones. Y es que precisamente tienen que tratar con elementos que pueden ser a través de la estadística, a través de ciertos elementos matemáticos y lógicos bastante bien comprendidos y bastante bien analizados y no tienen formas de, digamos, de que estos elementos se
bueno, salvo digamos en algunos elementos en la cuántica y eso que cada vez que se explora se comprende mejor, pero no está ese factor de incomprensibilidad que tiene el mundo humano que puede llegar a ser aparentemente tan arbitrario. Por supuesto, hay en el mundo humano una serie de patrones que funcionan y que nosotros, con los cuales nosotros podemos esquematizar ciertas, digamos, maneras de operación social, antropológica, cultural, en las que las sociedades funcionan y piensan las cosas. Pero el gran problema en las ciencias sociales, que es quizás el problema de base, y es un problema que se va a expresar y se va a dar a entender cuando esta información en el mundo, en la propia sociedad, se va a transmitir, tiene que ver mucho con algo que una vez le decía en una carta Freud a Albert Einstein, y de ahí yo he deducido esto que les vengo a decir. Freud le decía a Albert Einstein que lo respetaba mucho a él por todo lo que él había hecho y los avances que había hecho, pero que él tenía un problema con respecto a lo que él hacía, con respecto a lo que estaba haciendo Albert Einstein. Y el gran problema radicaba en esto. Y en ese punto me parece que fue muy agudo Freud al darle esta crítica positiva. Y es que la gran ventaja con la que contaba Einstein es que él trataba con cosas que la gran mayoría de las personas en realidad no sabían y no podían opinar, porque esto era una cuestión de pocos especialistas. Hasta el día de hoy, temas como la relatividad no la puede manejar todo el mundo. Eh, y hay gente que, a pesar de eso, dice o quiere refutarla porque sí o bajo el criterio que ellos se imaginan, cosas como la relatividad. El punto es que Freud le dice, pero el problema es que yo tengo que tratar con cosas que la gente cree que sabe. Y ahí es donde hay un problema bastante grave. Porque cuando hablamos de las sociedades, la gente se desentiende o infravalora los avances que se hacen en ciencias sociales precisamente porque viven en una sociedad y creen que pensar en la sociedad es lo mismo que analizarla o que hacer un trabajo científico al respecto. Y eso es bien importante. Y como antropólogo me lo tengo que encontrar mucho. Compañeros y colegas seguramente también se darán cuenta también los sociólogos, los psicólogos, y es pensar que por el hecho de vivir yo en una sociedad necesariamente la voy a comprender con mis aseveraciones y con las cosas que yo voy a decir al respecto. Y aquí es importante porque aquí no vale hacer extrapolación y tampoco tener un prejuicio, que es el prejuicio profesional. Y es pensar que porque yo soy profesional en un área, entonces a través de ese esquema o ese método, yo voy a poder dar a entender otro tipo de fenómenos a los que yo voy a estudiar. Entonces un físico o un químico puede pensar que porque es científico en esa área necesariamente va a hacer afirmaciones que sean válidas para el área del mundo social. Y no es así. Se necesita estudiar como cualquier otra carrera y entender cuáles son las dinámicas propias del fenómeno para poder llegar y determinar de una manera adecuada dentro de la propia tradición de esa ciencia, de ese conocimiento. Porque toda ciencia genera su propia tradición con la cual debe aprender a conocer los fenómenos y por lo tanto a explicarlos de una manera más amplia y desarrollada. Y ojo, porque aquí llego a un punto que sé que para muchos que se han ido hacia allá, y es un tema que algún día quiero tratar así. Yo creo que hablaré con mi amiga Ana para que me diga cómo matizo el título, porque yo le pondría algo como ¿por qué detesto al posmodernismo? Entonces, poder matizar un poquito eso, porque hay quienes dicen que no, que las ciencias sociales no explican o no deberían explicar, sino que deberían comprender o interpretar, cosa con la cual yo no estoy para nada de acuerdo. Estamos hablando de ciencias y explican cosas, cómo funcionan y en este caso cómo funciona una sociedad. Entonces, entendido esto, lo que voy a hablar aquí es en el carácter de la explicación, teniendo eso sí en cuenta que hay unos límites bravísimos aquí, unos límites muy fuertes y no tienen que ver con un problema del mismo fenómeno, sino
con un problema de concepción de lo que entendemos en ciencias sociales por nuestra propia actividad científica. Y es que este tema ha sido tratado sobre todo por las ciencias, las llamadas ciencias políticas. Y ahí yo me haría un cuestionamiento. ¿En realidad sí son científicas las ciencias políticas? Eso es un debate. Mi hermana que ha estudiado ciencias políticas, podríamos debatir eso con ella, pero yo tiendo a pensar que no, ¿ya? Y no me voy a meter en ese berenjenal ahora, pero considero que no lo son por varios motivos que no voy a tratar aquí. Si quieren que trate y diga por qué en las ciencias políticas para mí no son ciencias, pues ya eso es otro debate. Y al que quiera lo invito para que debatamos al respecto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Y es que las ciencias políticas, al tratar este tema, tiende a ser más una ciencia de carácter clasificatoria y, indicativa de ciertos fenómenos sociales que se han presentado a lo largo de la historia, especialmente de principios del siglo XX y todo el resto del siglo XX, para entender este fenómeno, pero no se ha acercado a dar una explicación fehaciente de por qué se da este fenómeno y por qué surge en las sociedades este factor del fascismo y qué hace que emerjan en determinadas circunstancias. Bueno, un saludo a Juan que llegó y Alejo. Un saludo enorme y gracias por estar aquí en este jueves temático. Ahora bien, nos dice en la página 13 de este pequeño artículo Umberto Eco, nos dice esto que me parece que es importante reflexionar. Dice, el fascismo fue, sin lugar a dudas, una dictadura, pero no era cabalmente totalitario. No tanto por su tibieza como por la debilidad filosófica de su ideología. Y aquí hay un punto clave, y es que el fascismo es un elemento que aparentemente se presenta como duro, tiene una exterioridad bastante agresiva, pero internamente es bastante flojo en su aspecto ideológico y filosófico. Es decir, tiene muchos de elementos arbitrarios, que a pesar de todo logran fusionar muchos elementos, logran hacer un collage, como lo diría el mismo Eco, de diversas ideas políticas y filosóficas que en últimas se llegan a reunir bajo una ideología que promete una serie de cosas para aquellos que creen en ella. Y esto es bien importante porque cuando uno se da cuenta, en verdad el fascismo puede atravesar a diferentes grupos sociales. Y uno puede encontrar que hay personas, aquí en Colombia hablaríamos de estratos sociales, de capacidad económica, para que alguien me entienda, y eso llevaría a determinar la clase social a la que se pertenece. Y resulta que a pesar de diferentes estratos sociales, a pesar de diferentes condiciones económicas, muchas personas que pueden pensar, ser o querer en términos de la práctica diferentes cosas, pueden llegar a unirse a este pensamiento. Por eso en el fascismo uno puede encontrar poetas, pintores, maestros, pero puede encontrar también profesores, científicos, filósofos, o personas entre comillas del común, o personas que simplemente tienen un pensamiento, o no digamos no nos enfoquemos en el aspecto del pensamiento, sino una labor más entre comillas sencilla, ¿no? Y que son parte del elemento popular de una sociedad. Y a pesar de sus diferencias, pueden llegar a ser terriblemente conectados a partir de esos elementos fascistas. Entonces, esto nos, de acuerdo a Umberto Eco, ese término de fascismo nos va a aportar, o esa idea que se recoge de fascismo, una cosa muy interesante, porque él en realidad va a intentar adaptar todo lo posible que encuentra y va a dirigir esas fuerzas cognitivas, colectivas, asociativas, que tienen muchísimos aspectos para poder realizar un propósito afín, ¿ya?
y que eso hace que sea tan distinto y tan difícil, perdón, de poder analizarlo y poder dar una imagen coherente de lo que implica el fascismo. Entonces, por eso, el mismo Eco nos dice que el fascismo como tal no puede quedar encuadrado en ningún tipo de sistema de manera fácil. Muchas de las partes que lo componen se llegan a contradecir, eh, aglomeran cada una de ellas a su manera muchas formas típicas de despotismo y fanatismo dentro de sus propios criterios, y lo más interesante que es que basta con que una de ellas se detecte y se analice para poder conjugar cómo operan todas las demás. Entonces uno puede encontrar, a mí me ha llamado mucho la atención, gente que, digamos, dentro de, y ojo porque no estoy diciendo que sea en todos los casos, estoy hablando de determinadas personas que pueden defender un determinado criterio con respecto a la liberalidad sexual, por ejemplo, pero a la vez esa misma persona defiende otras posiciones que podrían parecer contrarias a aquellas cosas que está defendiendo en los ámbitos sexuales. Pueden aparecer personas que digan, por ejemplo, en el animalismo extremo se puede dar, dicen que aman muchísimo a los animales, pero odian profundamente a la humanidad. Y aquí hay algo bastante cuestionable. Por ejemplo, es porque en el fondo este tipo de pensamientos adolece de un creacionismo profundo, porque en últimas, y más que un creacionismo, un antropocentrismo profundo o negativo en este caso, porque en últimas estaría separando a la especie humana del factor animal, cuando en realidad todo el mundo sabe que en términos de la evolución, la conexión entre animales y humanos en realidad nunca es, totalmente diferente, sino que hay una línea que tiene que ver con nuestras filogenias en común, que hace que los seres humanos en realidad seamos otros animales. Por lo tanto, se dice amo a los animales, pues tiene que amar a los seres humanos. Eso es de allí. De resto es pura contradicción y en últimas es un autoodio que se transforma en un querer hacia los animales. Entonces, y ese tipo de aseveraciones pueden ser bastante cuestionables, y por supuesto pueden tener el germen de elementos fascistas. Ahora bien, entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver que el fascismo tiene elementos ideológicos, tiene elementos y sobre todo busca posicionarse en términos de movimiento político en general, no necesariamente lo tiene, pero busca hacerlo, y ese movimiento político busca transformar esa ideología primera en una característica principal que en algún momento nos pueda servir para establecer un gobierno y que a través de ese gobierno pues se dirija a una cantidad de población, mucha de la cual no cree o no piensa así, y por lo tanto tiende a volverse de carácter totalitario. Pero ojo con esas etapas. Dentro de está lo ideológico, está la creación de un movimiento que puede venir en movimiento político. Ese movimiento político busca el gobierno, busca establecerse en el poder, y si lo logra en algún momento va a volverse de carácter totalitario. Ahora, aquí hay un problema, y es que muchas veces en los casos en que se ha presentado el totalitarismo, y eso sería para otro tema, porque no siempre un movimiento fascista es totalitario, porque no logra el poder, a pesar de que él mismo tenga un pensamiento fascista, nos daría para otro tema. Lo totalitario es digamos, una de las condiciones últimas a las que puede llegar un fascismo, y es sobre todo uno de los proyectos que ellos buscan o que el fascismo busca para poder establecer ese gobierno tal cual se lo imagina. Ahora, el problema es que los totalitarismos siempre tienden a fallar porque, como se dice popularmente, el que mucho abarca poco aprieta, y es que el totalitarismo, al querer abarcar tanto y al querer dirigir a tantas personas bajo una forma, un solo sistema de gobierno, por algún lado siempre se escapa algo y no va a lograr tener el control de todo. Y esos estados de fuga, por supuesto, van a servir
para revertir o por lo menos contradecir o resistir o atacar esos estados de carácter totalitario. Ahora bien, otra de las características que hay que tener en cuenta, esto no lo dice Humberto Eco, lo estoy tomando de amplia literatura que hay al respecto, es que el fascismo es también marcadamente antidemocrático. Se va a servir de la democracia en algún momento, se infiltra dentro de ella cuando se forma como un movimiento político, pero en últimas tenderá a contradecirla. Ahora bien, aquí voy a hacer una salvedad. Ser antidemocrático no es lo mismo que ser, digamos, ademocrático, o por lo menos pensar en la democracia como un estado que puede ser superado. Yo personalmente soy de los que pienso así, que la democracia en algún momento la tenemos que superar, pero eso no implica volverse antidemocrático ni pensar que no nos sirva o que no sea un estado, digamos, social en el que, y político en el cual podamos superar y componer muchísimas cosas. Pero no personalmente, no soy de los que pienso que deba ser el último estadio del pensamiento humano y político y tengamos que estancarnos allí. Así como no comparto que el liberalismo político y el capitalismo económico sean única y exclusivamente el fin de la historia. Hay muchas cosas hacia dónde avanzar y en algún momento lo haremos, pero esto pues no implica tener en cuenta los métodos como algunos sectores de la izquierda lo han pensado o lo desarrollaron en algún momento. Bueno, dicho este otro paréntesis, el concepto de antidemocrático aquí es muchísimo más fuerte y aquí es un ataque directo al establecimiento social en la médula más profunda de poder hacer y determinar aquella cosa y acabarla en su núcleo para que otros grupos que no piensan y no se desarrollan bajo los conceptos que estos movimientos fascistas desarrollan, pues puedan llegar a alcanzar el poder. Es decir, lo utilizan la democracia, pero inmediatamente apenas logran eso, la acaban con ella. El caso de los tres fascismos, que ya hablaré, los clásicos, el fascismo en Italia, con Mussolini, el nazismo, que es el fascismo nacionalizado en Alemania, con el tercer Reich Hitler, y el caso de Franco en España, sobre el que hay bastante discusión, porque podría hablarse muchas veces de un ejemplo de totalitarismo para algunos, sin necesidad de que haya un elemento fascista de fondo. Otra de las características es que por lo general, y ya la mencioné, y también Humberto Eco nos aclarará mucho al respecto, es que se basa en un elemento extremadamente nacionalista, es ultranacionalista. Y ojo porque este es el elemento que nos va a dar, sobre el que Humberto Eco va a apuntar para dar a entender que hay una clase muy distinta y diferenciada de los demás que genera una barrera con respecto a ese otro que no pertenece a esa nación y ese grupo. Pero atención, lo más importante no es el hecho de que sea nacionalista en sí, sino que utilice esos elementos del nacionalismo para llevarlos a un extremo, para llevarlos a una ultranza y operar a través de ellos elementos de su propia ideología que considera son la manera en que debe operar pues con una sociedad. Y la otra cosa que es con la que se suele asociar, pero no necesariamente y de manera exclusiva se desarrolla, es que el fascismo originalmente se expresa en las extremas derechas. Y ojo, porque aquí más adelante voy a comentar que eso es donde se origina, pero no quiere decir que no existan movimientos de izquierda que tengan elementos de fascismo. Claro que han existido y por supuesto se han establecido en algún momento en los diferentes países del mundo. Pero originalmente surge de procesos de la extrema derecha o se facilitan desde allí. Ahora, aquí hay un espectro que no me voy a meter, eso también es otro tema, es entender qué es la derecha y qué es la izquierda. Aquí la gente se confunde, acusan a cualquier persona porque tenga pensamientos conservadores al respecto, entonces ya es de derecha porque ajá. O porque es capitalista, cuando el liberalismo muchas veces el liberalismo que no siempre es capitalismo, atención, entonces piensan y lo asocian con elementos de la derecha. Eso es otro término a aclarar y la izquierda también es bastante amplia, no es lo mismo ser marxista, no es lo mismo ser de izquierda, no es lo mismo ser socialista,
etcétera, etcétera. Hay muchas cosas y la gente suele confundir. Y ojo, porque ese es uno de los elementos que el fascismo va a aprovechar. Y es que la gente en verdad no comprende y no diferencia las cosas, no solo porque el hecho de que no lea, no solo el hecho de porque no se informe, sino además porque a la gente no le interesa entender esas diferencias de manera profunda, sino simplemente utilizar clichés con los cuales se facilitan no solo la comunicación, sino el ejercicio de entender profundamente estos procesos. Es más fácil decirle, tú eres de izquierda, tú eres progresista, tú eres de derecha y ya, sin entender o avanzar efectivamente hacia dónde ese término nos está llevando. Bueno, no sé qué preguntas, he venido así con toda. Espero que hayan algunos comentarios. Si a alguien le interesa, voy dándole la bienvenida. Y mira que otra vez a Ayam no le he podido dar el saludito. Hay dos personas que les envié el saludo por la manito que está aquí. Y no, a Natalie sí le llegó. No sé por qué no. Ahora bien, no he hablado aquí de la etimología. Y aquí es importante entender por qué el fascismo se llamó fascismo. Acuérdense que el movimiento como tal inicia en Italia, con el Deutsche, en Italia entre las dos guerras con Mussolini, ¿ya? Con las dos guerras me refiero a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Este término se toma del italiano, que es el fascio, y significa las faces, los rostros, las caras. Pero esto venía del latín antiguo, que es la misma, faces, el fascis, en plural latín. Y aludía, ojo con esto, a los signos de autoridad, de los magistrados romanos. Es decir, el ornamento, el medallerío, esto que le encanta al mundo militar de colocarse medallas y de presentar el pecho de medalla, 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 que a todos nos gusta. Y ojo, porque eso no es solamente del mundo militar. Yo creo que en más de un grupo se ponen botones, se ponen cosas y se aluden de que llegaste a tal cosa, a tal rango. Esto existe en los movimientos económicos o en las también en estas grupos tipo Amway, donde hay un estatus y se establece jerarquía, se me olvida el término exacto. Y todo el mundo establece jerarquías y a todos nos gustan de algún modo esas jerarquías. Porque nos posicionan, nos enseñan a saber en dónde estamos, cuál es nuestro paso a seguir y de qué manera yo puedo dirigirme a determinado público, porque efectivamente me organizan el tiempo y en el espacio. Es decir, estas cosas que vienen, de ahí viene el término fascismo, de esas medallas, de esos rangos de autoridad y de esos signos que yo podía sustentar ante el otro, pues nos gustan en realidad a todos, ¿ya? No es una cosa de marcar o de estigmatizar como tal. Sin embargo, aquí, por supuesto, nos está aludiendo sin duda alguna, al claro militarismo que ya estaba asociado con el movimiento del fascismo en sus inicios. Y por eso, no en vano, los tres grandes fascismos iniciales se van a presentar en un mundo altamente militarizado. Un saludo a Jennifer, que acabo de entrar y dice, salgo de un live y entro al otro. Es que hay bastantes live hoy los jueves y qué bueno, pues igual aquí va a quedar grabado, si no pasará luego a YouTube. Comenta Jennifer, dice, en México la enfermería usa según el grado de especialidad la cinta, la toca, sí, pero de paso genera autoridad frente a otros, sí. Y las ideas de autoridad en sí mismas no son ni buenas ni malas. Todo depende de cómo nosotros las llevamos y cómo debemos nosotros dirigirnos. En el karate es importantísimo, en las artes marciales, porque usted sabe a quién se está enfrentando si está usted. Ahora, eso no impide que usted se enfrente, nada más que en el momento del combate pues debería tener cierto cuidado con su contrincante, porque si usted es un cinta amarilla y le presentan a un cinta negra tercer dan, pues eso es un signo que le va a decir no me va a ir tan bien en este combate.
Ahora, en sí mismas, como les digo, no son negativas, pero ayudan a identificar. El gran problema, y como lo indica muy bien ahí Jenny, es cuando ya comienzan ese sentido de autoridad a volverse un sistema de imposición. El concepto y la idea de la autoridad es muy valiosa. Lastimosamente la estamos viendo le hemos dado un contenido bastante negativo. Yo les recomiendo a todos el que pueda, eh, péguese la ley de un libro fenomenal de Krishnamurti llamado El arte de vivir. En el capítulo 3 le dedica un estudio muy interesante, a pesar de que es corto, pero muy, muy sustancioso como es Krishnamurti, sobre la idea de autoridad. ¿Cómo deberíamos entenderla para valorizar esta palabra? Que en realidad puede llegar a tener un contenido bastante interesante cuando la sabemos entender. El problema aquí es que el fascismo utiliza estos elementos para hablar de rango, para utilizar jerarquías, para establecer control y por supuesto generar conceptos de autoridad tal como se presenta en nuestros países, ¿no? Y aquí hablamos de que el policía es la autoridad y por lo tanto yo no lo puedo irrespetar y debo doblar la cabeza ante ellos y toda esta retaíla que a veces le echan a la gente. Y resulta que lastimosamente estamos entendiendo autoridad por esa vía tan negativa que es la que nos hace huir Krishnamurti. Un policía debería ser autoridad porque conoce el país, porque sabe de su gente, porque respeta, porque es una persona que se ha preparado para ello. Y eso sería interesante, digamos que la institución de la policía transformada hacia un servicio real y efectivo podría ser una institución que daría para mucho, como lo hay en algunos países donde efectivamente la policía ha cumplido este papel. Ahora bien, el punto es porque digamos que en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, que ha tenido una influencia muy fuerte los movimientos de ultraderecha en su cúpula militar, por supuesto, se ha hecho énfasis en la exaltación de ciertos valores, llámese patria, llámese raza, llámese también, digamos, autoridad religiosa, para generar una suerte de permanente y constante control sobre las masas para que éstas no se rebelen con respecto a el orden imperante, haciendo pues que las minorías y cualquier tipo de oposición política esté amenazada constantemente por la presión militar que está totalmente ideologizada y controlada, por supuesto, por una cúpula política que ha ocupado todo el pensamiento de la persona al punto tal de que todos los aspectos de la vida se dirigen bajo esta ideología. Sí, autoridad versus liderazgo versus orden. Y ahí hay bastante tela que cortar con estos términos, como dice Jennifer en ese comentario. Textiles Hidalgo, un saludo que vas entrando aquí. Entonces, en ese sentido, por todo lo que he dicho, pues el término fascismo resulta ser uno de los más difíciles de definir como tal desde las ciencias políticas, ¿ya? Porque desde sus mismos orígenes es un movimiento amorfo, distinto, que engloba muchísimos sectores, que reúne muchísimas posiciones. Y porque en realidad no es que exista una ideología central y, lo más importante, como nos dice Humberto Eco, suficientemente fuerte como para darle una filosofía propia, ¿ya? Entonces es difícil tener que sistematizar. Ahora bien, cuando surge entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra, hay una cosa que pasa con el fascismo y es que va a encontrar rápidamente enemigos constantes que van a ayudar a definir exactamente qué es y qué es lo que quiere. Porque va a aprovechar esta coyuntura, estas situaciones de problemas económicos, de dificultades, de pobreza, de pestes, de plagas de todo tipo, de hambrunas y de situaciones económicas deplorables de cada uno de estos países. Va a aprovechar y va a configurar claramente sus enemigos para poder presentarse en un plano libertador frente a su pueblo. Entonces, fíjense que lo interesante aquí es que el fascismo se presenta a sí mismo como
un claro guerrero que va a liberar a la masa de la cual quiere dominar en realidad como enemiga de cosas tan distintas como la siguiente. Va a ir en contra de todo liberalismo, porque el liberalismo, si bien uno puede entenderlo en términos económicos, eh, y puede entenderlo también como en términos también personales o por lo menos individuales. No se olviden que el liberalismo, así como apoya el capitalismo, se sirve de un concepto que para nosotros en Occidente y en nuestros países es importantísimo, que poco se entiende en otras partes del mundo, y es el concepto del individuo. ¿Ya? La idea social difícilmente por eso se acoge aquí, el concepto idea de clase difícilmente puede ser apropiado por las personas, porque para nosotros uno de los que más importa es el del individuo. Y por supuesto el fascismo va en contra porque va a operativizar de una manera totalmente digamos, maestra en términos de su forma de maquinar el concepto de lo social. No se olviden que, por ejemplo, el mismo nazismo se presentaba como un movimiento socialista, ¿ya? Y eso quiere decir porque necesita la masa para poder establecer ese poder. Ahora, lo interesante no es simplemente un dominio de la masa, como la gente dice, es que la gente, yo personalmente en términos del análisis social no creo que a la gente la controlen tan fácil como algunos teóricos de las ciencias sociales piensan, ¿no? Como que la gente es un robot y es una tonta y simplemente le hacen así y se deja manipular y ya. La gente piensa las cosas y la gente en realidad se une más de una manera muy consciente a ciertos procesos colectivos porque en realidad eso es lo que quiere. Eh, entonces no es que haya tanto manipulación, más bien la gente se deja manipular por aquello que en realidad ya ha escogido, que es como yo varias veces lo he repetido aquí, a mí me da tanto miedo un Uribe como los Uribes que creen que eso está bien, porque ellos son los que pueden montar al siguiente. Porque cualquier carácter, o sea, y eso es lo que aprovecha el fascismo, es que ya hay gente que cree en ellos. Ya hay gente que piensa así, lo único que hace es volverlo un movimiento, darle una categoría política y luego movilizarlo, por supuesto, a la obtención del gobierno y una vez esté establecido, pues a totalizarlo. Entonces también va a ser enemiga en ese sentido del anarquismo. Y acuérdense que al principio del siglo XX, liberalismo y anarquismo combaten en términos de discusiones y hay debates constantes al respecto. Por supuesto también, y ojo porque aquí va a llegar una cosa interesante, el anarquismo se lo va a ver, como mal se lo ha visto, como una figura del desorden. Cuando en realidad uno estudia los textos de Bakunin, incluso muchos textos formativos anarquistas, son bastante ordenados, de hecho. En muchas cosas. Lo que pasa es que precisamente demandan un orden interno lo suficientemente bien asumido y corporalizado que evidentemente quedan al arbitrio de las personas y eso es lo que el fascismo no le gustaba, que ese tipo de cosas tan importantes para poder establecer su pensamiento quedaran simplemente a la libertad y cosas que les servían, como por ejemplo la religión, para poder generar ese dominio, pues no podía dejarse al arbitrio personal, porque si yo le digo a la persona, usted puede creer en lo que quiera, pues al creer en lo que quiera no va a creer en mí, no va a creer en mi posición, no va a creer en el clérigo de determinado cual religión para que sea el que domine bajo lo que yo necesito. También, por supuesto, va a ser un enemigo acérrimo del marxismo. ¿Por qué? Porque va a haber en el marxismo, y ahí, de ahí, con todo tipo de comunismo, con la socialdemocracia, que va a ser su otro enemigo, con el socialismo, y como ya lo mencioné, con cualquier tipo de comunismo, porque efectivamente va a presentar una forma de cómo establecer un Estado que dependa de una actividad, o más bien de una conciencia activa de la masa, es decir, en el marxismo, especialmente en el marxismo, ya es la masa un ente activo, consciente de su propio poder colectivo. Y esto, por tanto, no le va a servir al fascismo y va a ser un acérrimo enemigo. Por eso, para Mussolini, para Franco o para Hitler, hablar de esto era hablar que era lo peor, peor que el demonio, hablar del marxismo, hablar del anarquismo. ¿Por qué? Porque ellos veían en ello una amenaza directa contra aquellos valores que querían imponer
ya que la masa tomaba conciencia de sí misma y subvertía, por supuesto, todos estos valores. Ahora bien, generalmente, como ya lo mencioné al principio, cuando uno ve en el gran espectro, que hay que cuestionar también entre ese espectro tradicional entre izquierdas y derechas, pues por lo general el fascismo suele ser asociado con movimientos de derecha. Sin embargo, en realidad, aunque se pueden posicionar dentro de la derecha y nacen allí, él llega a caracterizarse de una manera tan fuerte que en realidad rompen con los aspectos de la derecha y pueden volverse una cosa totalmente distinta. Por eso, incluso dentro del propio periodo del Duce, el propio periodo de Mussolini, el propio periodo de Hitler y en el gran tiempo que Franco tuvo el dominio en España, en realidad el fascismo irrumpe incluso con la misma derecha y se caracterizaba o se hacía ver como una tercera vía, como una tercera posición frente al mundo polar en el que estaban allí. No en vano, aquí en Colombia hay un movimiento neonazi llamado Tercera Fuerza. Fíjense en el título, ¿no? Porque ellos quieren verse como una fuerza más allá de esa polaridad. Y aquí hay algo interesante porque también muchas veces ciertos movimientos de centro se quieren presentar así. Y hay en el centro elementos bastante cuestionables en ese sentido. Ahora bien, ¿por qué rompen con la derecha, incluso el fascismo, aunque puedan llegar a nacer de él? Y ojo, porque después voy a hablar de casos donde el fascismo no necesariamente tiene que ser de derecha. En la izquierda se puede presentar perfectamente. Primero, y es que una de las características claves que va a hacer que se rompa con ese tipo de la derecha es que el fascismo le encanta eliminar el disenso, eliminar todo tipo de consenso. Fíjense que si hay algo interesante en los movimientos de derecha, más allá del contenido, que es supremamente cuestionable, es que hay un vínculo y hay una unión. El conservador se lo está diciendo en el nombre, en su propio nombre, somos conservador, y es que mantienen ciertas ideas y las preserva. El gran problema que ha tenido, por ejemplo, los movimientos de izquierda es que es tremendamente separatista, porque la discusión sirve para eso, y se arman grupos todo el tiempo, disintiendo completamente. Y esto es un elemento que va a emplear el fascismo, pero ojo, para minar incluso aquellas cosas que se han conservado y que no les sirve. Uno de los ejemplos clarísimos fue la manera en que tanto en Italia, pero sobre todo en Alemania, Hitler utilizó a la religión católica en algún momento y cuando pudo se la desembarazó, porque de hecho su propio proyecto era básicamente un neopaganismo en términos profundos y religiosos, como podremos ver en alguna vez en algún tema que me gustaría tratar, los mitos y las ideas de tipo místico y mitológico que le encantaban al nazismo. Otra de las cosas es que el fascismo se sustenta y ostenta a la vez tiene un funcionamiento en sí mismo tan rígido y disciplinario que rompen incluso con cierto status quo que la derecha quiere mantener y que quiere sostener a partir del bienestar y del placer que debe lograrse. Estos tipos rompen incluso con eso y digamos esa identidad o generar una imagen rígida donde toda la vida es dura y donde todo hay un enemigo constante, pues no me permite generar una vida de placer. Digamos que para muchos fascistas, y eso es en los países donde esto surgió de la vieja data, les cuesta ver a estos jóvenes que son bastante placenteros, que están pensando en la buena vida, que no les interesa para nada el sufrimiento de los demás, pero tampoco se están planteando desde una vida militar su mundo. Entonces rompe también con eso, rompe con el sentido del placer incluso. Hay también un apego total a las cadenas de mando. O sea, lo dice fulanito, es así, y se cumple rígidamente en los movimientos sectarios.
se puede dar mucho eso, ¿no? El líder dijo, o la sucesora o el heredero del líder lo dijo y por lo tanto esto es así. Ahí también hay un elemento bastante fuerte en el fascismo. Eh, Hay, como les decía, ahí también además una fuerte y férrea convicción de que es a través del aparato militar y el militarismo que se puede realmente trascender las necesidades que la sociedad necesita en conjunto. Y esto hace que haya un apoyo, pues por lo tanto, a estos valores. Esto va a llevar, por supuesto, a que se emplee al nacionalismo como un fuerte carácter identitario y que se lo va a llevar en una polaridad bastante extraña entre ser totalmente aguerridos y a la vez ser víctimas. En el nazismo era claro, ¿no? Era chistoso porque en el nazismo era somos superiores pero nos están dominando unos inferiores que nos quieren maltratar. O sea, los judíos son inferiores pero a la vez nos dominan. Eso es una cosa totalmente extraña y loca. Pero eso hace que para poder defenderse de ese enemigo tenga que emplearse la violencia. Esto nos va a llevar, por supuesto, a un sentido y es que para poder salvarme de ese enemigo yo no puedo permitirle que actúe a través de un elemento político que ese enemigo está utilizando para poder infiltrarse conmigo y es la democracia liberal, que el fascismo va a considerar totalmente obsoleto. Para poder eliminar esto, por supuesto, considera que el Estado debe ser, para poder librarse de esto, debe ser totalmente afín a su movimiento, a su ideología y generar, por supuesto, un único partido que sea el que controle las Fuerzas Armadas, controle el aparato cultural y controle, por supuesto, las finanzas y todo aquello que quiere ser minado por estos enemigos que no están de acuerdo con mis valores. Por supuesto, para poder hacer que eso se dé, va a haber un solo líder que fortalezca esa unidad nacional y él y a través de él se va a poder mantener la sociedad de manera estable, ordenada, se va a poder vivir bien y bajo la luz y la voz de ese líder, por supuesto, esta sociedad estará totalmente en paz, tranquila, seremos mejores que Suiza porque el líder así lo dice. Esto hace que, dado esos fines, imagínense, le están planteando usted, vamos a lograr el mejor país del mundo, por supuesto, hace que la violencia que ellos emplean para lograr estos fines sea básicamente admitida y si en muchos de los casos sea negada, porque la naturaleza misma de aquella pretensión demanda que así sea. Es decir, a mí que me importa que mueran algunos pocos, sé igual, es para un buen fin. Ese es el planteamiento que dicen, digamos, o que, digamos no dicen, pero lo expresan el fascismo. Esa violencia, que va a ser política, puede llegar a extenderse y generar elementos no solo bélicos, sino también intenciones imperiales. Para eso, porque la guerra debe continuarse, pues tiene que renovar constantemente su discurso y cambiar o de enemigo o de término. El ejemplo aquí en Colombia es clarísimo. Un tiempo era el castrochavismo, después fue, creo que emplearon otro término y ahora están empleando, la última que están empleando acá es la de la revolución molecular, ¿no? Entonces ahorita es que eso que están haciendo es pura revolución molecular. Cuando muchas de las personas que dicen y emplean esta terminología ni siquiera saben de qué se trata. Y sobre esa voy a hablar el próximo mes, voy a hablar de la revolución molecular de Félix Guattari, para que entendamos por qué se está empleando ese término. El caso es que se va cambiando y se rejuvenece en términos, entre comillas, ese discurso para poder seguir dominando a la nación a través de esos elementos ideológicos, pero el esquema sigue siendo básico. Eso va a llevar a que Humberto Eco nos hable de que uno de los elementos claves para poder generar un dominio es el de tener un lenguaje bastante limitado.
hay algo interesante aquí, y es que en términos económicos el fascismo no ofrece salida, sino que en realidad es un tipo de economía mixta que emplea el, eh, el capitalismo, pero lo trabaja con funciones totalmente autárquicas, es decir, con funciones únicamente de autoservicio. Y a la vez recoge elementos altamente proteccionistas e intervencionistas, es decir, interviene todas las empresas posibles, se las apodera, pero a la vez genera estados de proteccionismo acérrimo muy parecidos a ciertos, más bien más que marxismos, a ciertos keynesianismos exagerados, pero se sirve del capital. ¿Ya? Entonces no es una novedad, o sea, no ofrece ninguna novedad en términos económicos, pero sí mantiene un férreo control de ellos, haciendo que la masa por lo general no se introduzca a estos análisis y en realidad todo quede bajo el control de los líderes. Entonces, en ese sentido, pues no hay una modificación profunda en realidad del sistema económico y tampoco se apoya para hacer transformaciones sociales radicales, porque al fascismo lo único que le interesa es seguir acusando de manera sistemática todos aquellos elementos ajenos con los cuales él tiene un antagonismo bastante fuerte. Entonces, aquí podemos encontrar muchísimas cosas, ¿no? Bien interesantes sobre el fascismo que nos hacen entender cómo va permeando todos los sectores de la sociedad y va generando a escala procesos que permiten cosas como la siguiente. Una de ellas es generar estados de represión constante con la población, manifestados por supuesto de manera expresa a través del aparato militar o policial, pero para ahorrarse ese proceso que es desgastante, porque hay elementos ciudadanos que por supuesto como la misma policía hacen parte de la propia ciudadanía, tiene que emplear elementos propagandísticos que hagan que que el enemigo o aquel que es el opositor sea rechazado por la propia población, para poder que más elementos de la población pues no vayan a integrar a sus enemigos. Por lo tanto, la propaganda va a jugar un papel importantísimo a la hora de destacar y de configurar al enemigo. Esto, y atención, y aquí atención aquí, chum, 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 no lo estoy diciendo porque para que entendamos las cosas así. Yo no estoy diciendo que efectivamente el enemigo necesariamente sea algo bueno en sí, ¿ya? El ejemplo clarísimo son, y aquí voy a entrar ejemplos diferentes, ahorita los voy a mencionar, es pensar que porque movimientos como por ejemplo de fascismos religiosos fundamentalistas como los que existen en Medio Oriente son buenos por el hecho de que estén contra el imperialismo norteamericano. Eso no los hace buenos, ni los hace mejores. Son simplemente formas de fascismos o formas de imperialismos o protoimperialismos que compiten entre sí, que eso es algo muy común. ¿Ya? El punto aquí es entender que se tiene que generar un enemigo, que tiene que tener unas condiciones especiales para poder hacer que mi población no solo le tema, sino que le huya de tal manera que se creen unas señas para identificar a ese enemigo. Yo les recomiendo, y he recomendado muchísimo a varias personas, incluso en un WhatsApp, y lo interesante fue que solo una persona lo pidió. Dije, el que quiera me contesta este WhatsApp y le mando un libro, apúntense este nombre, que se llama Conciencia Nazi, de Claudia Kontz. Lo recomiendo muchísimo. Es un libro porque allí ella identifica los elementos de la propaganda nazi, cómo configuraron el sentido étnico propio y cómo establecieron la enemistad con el pueblo judío para poder hacer que su población alemana los detestara, los odiara aún más porque ya habían elementos culturales, pero se configurará una suerte de enemigo y de maldad en la población judía para poder luego, por supuesto, exterminarlos. Me comentan acá, Omar, y un saludo a Sara, que acabo de entrar, no te voy a saludar porque estaba aquí disertando, pero un saludo, Sara.
Omar nos comenta, Arendt dice que a diferencia de la dictadura, donde el dictador es identificable, en el totalitarismo todos son una amenaza en potencia, incluyendo el vecino e incluso la propia familia. Aislados los individuos y por tanto eliminado la política. Sí, es que la dictadura, el problema es que nosotros tenemos un conflicto con la palabra dictadura. En realidad las dictaduras tiene que ver, el problema no es tanto con la práctica de dictar, sino con el contenido de lo que se dicta. Porque las dictaduras existen de algún modo en donde haya un establecimiento de clase, llámese religioso, ideológico, de cualquier clase, hay una dictadura. Cuando hay un movimiento popular, no todo el mundo mete el sancocho para hablar de las cosas. Hay alguien en la mesa principal de los grupos, de los líderes que dictan las cosas. Y este contenido puede ser admisible o no de acuerdo a la capacidad crítica que tiene el movimiento o la serie de individuos que están allí. Por supuesto, si ese movimiento está, perdóneme aquí voy a decir esa palabra, pero si está compuesto de una mayoría de imbéciles, pues van a admitir lo que sea. Pero si hay una masa lo suficientemente crítica, pueden oír las reglas, las normas, las convenciones que en ese grupo se digan y ellos dirán si están de acuerdo o no. Y por supuesto, estamos hablando en un mundo ideal, pues por supuesto, y en un mundo como debe ser, pues los individuos o los miembros de ese grupo decidirán si están o no de acuerdo a esas ideas. Pero en el totalitarismo, ya esto es, o sea, es sí o sí. En las dictaduras es como se dice. En la época de los reyes, mucha gente vivía en dictaduras, pero vivían felices con sus reyes. ¿Por qué? Porque tenían comida y tenían vestido y tenían lo necesario para vivir. Más allá de si hacían o no el análisis del mundo en el que estaban viviendo, si era justo o no. Un saludo a María que se unió. Un saludo enorme. Hace rato no te había visto. Entonces, eso por supuesto, para poder que el fascismo rejuvenezca, para poder generar la idea del chivo expiatorio, para poder establecer medios de propaganda, para poder manipular al pueblo, tiene que generar sí o sí un sistema educativo que genere a partir de muchos elementos sociales y coordinen una voluntad general que se debe trabajar incluso desde la misma infancia, ¿ya? Para de esta manera, desde el principio, condicionar y movilizar todas estas fuerzas psíquicas y cognitivas hacia esa función. Acuérdense que todo imperio, toda dictadura, totalitarismo, cualquier tipo de régimen, en realidad tiene que garantizar, tiene que hacer creíble que su líder y su caudillo es un líder efectivamente legítimo, que la gente quiere, que desea. Y cuando ve fallas en esto, por supuesto, va a encontrar que esas fallas están producidas por gente que efectivamente no lo cree. Ahora bien, para seguir avanzando, nosotros podemos, en últimas, ir resumiendo. Los componentes básicos, al menos, del fascismo son 6. Es racista o tiene elementos de discriminación, podríamos decirlo, porque cada vez el racismo ha perdido fuerza y no todos los autoritarismos ni los totalitarismos lo son, pero en algún momento tiene un elemento discriminatorio bastante fuerte, ya sea hacia un otro por religión, ideología, sexualidad, por lo que sea. Es clerical y aquí hay que entenderlo de dos maneras. Hay que entenderlo porque se asocia a una fuerza religiosa que termina apoyando al dictador, al llámese presidente, al líder de momento, pero también es clerical en el sentido de que él mismo, el fascismo mismo, adquiere una idea de lo sagrado y que se es impuesto al líder. Ya aquí había mucha gente en Chile, incluso aquí en el mismo Popayán, gente que a escondidas seguía queriendo y eran nazis todavía, porque tenía una suerte de culto a Hitler, y eso se podía ver porque en los despachos de las mismas personas estaban fotografías de su líder, ¿no? Y todavía siguen convencidos de que este tipo de personajes eran personas ideales, ¿no?
y de algún modo se vuelven una suerte de casi dioses o semidioses que expresan valores muy profundos en los cuales ellos creen. También el fascismo es expansionista, quiere siempre crecer en todos los sentidos, militar, ideológica y territorialmente, es militarista, por supuesto, ya lo mencionamos, es imperialista, quiere establecer un poder no solo de dicto, sino también de facto, y por supuesto, como ya lo mencionamos, es ultranacionalista. Ahí tendríamos que hablar, por supuesto, cómo se establecen los llamados neofascismos. No voy a entrar mucho a eso, pero básicamente es que luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando los elementos fascistas caen por completo en un descrédito total, pues hay quienes comienzan, especialmente desde los años 80, a revisar una vez más estas ideas. Y ojo aquí, porque aquí viene un problema grave, y es que esto resurge y esa revalorización de los fascismos comienza a aparecer cuando hay una desconexión generacional y no se reconocen las condiciones históricas en que ciertos procesos se dieron. Y por lo tanto la tradición oral de la gente, las ideas que la gente tenía al respecto, el miedo que la gente profesaba hacia estas épocas y los malos recuerdos hicieron que estos momentos profundos, duros que vivió muchas de las personas, pues no solamente no fueran olvidados, sino que no fueran registrados. Y muchas personas, olvidando todo esto, comienzan a revisar. Ya les vuelvo y les digo, no es que sean dominados por estas ideas, sino que en el fondo también esas ideas les gustan y comienzan a organizarse movimientos y partidos políticos que en últimas abogan por eso. Esto que estamos viendo hoy, ese resurgir de los fascismos en diferentes partes del mundo a partir de una fuerte y establecida conexión con ciertos grupos de extrema derecha, es lo que va a resurgir o surgió gracias a esos movimientos de los años 80. Y por supuesto esto va a llevar a una relación con las religiones, en el caso de América Latina una relación muy profunda con el protestantismo, y en un principio era con la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica, ya que es tan grande y recoge tantas personas de tantos sectores, en realidad es mucho más polimorfa en este sentido, y por supuesto va a tener en todos sus sectores personas de toda índole, de personas de izquierda, de derecha, personas a favor de los regímenes, otras en contra. Entonces eso también por supuesto va a hacer que se identifique que existen por completo movimientos que dentro de las izquierdas van a identificarse con elementos de fascismo. Entonces las extremas izquierdas, como todo el mundo dice, entre extrema y derecha y extrema izquierda se terminan contactando, y en gran parte eso es muy cierto, porque el fascismo, la gran característica es que quiere imponer su propia idea como la idea preferida y totalmente la que es, la idea que todo el mundo debe someterse a ella. Entonces estamos hablando aquí de movimientos de izquierda que ya terminan volviéndose izquierdistas, ¿ya? En el sentido en que su concepto de la izquierda debe ser el concepto total dictatorial sobre el cual debe entenderse una sociedad. Esto llevó a que se produjeran, especialmente en América Latina, movimientos terroristas que hicieran atentados contra la población en muchos lugares de Latinoamérica, y atentaran contra la población civil. Ahora bien, cuando hablamos aquí de izquierda, lo hablo en el sentido más amplio. En el caso de Colombia es muy patente que movimientos como las FARC, especialmente las FARC y el ELN, hicieron actos contra la población. Eso es totalmente sabido y es innegable. Pero eso, por supuesto, no por el hecho de combatir contra otros terribles actores armados que venían desde la extrema derecha como los paramilitares, pues por supuesto no los volvía a ellos una paloma, unas santas palomas. Pero hay que hablar aquí de la izquierda y no necesariamente de marxismo ni tampoco de comunismo de manera como suele asociarse, ¿ya? Grupos como las FARC o el M-19 en realidad tuvieron una influencia bastante tardía de
ideológicamente de los movimientos como el marxismo o el maoísmo, incluso el estalinismo, que acá fue básicamente incipiente. No es lo mismo en el caso del maoísmo, por ejemplo, con el caso del movimiento conocido popularmente como Sendero Luminoso en Perú, pero eso es otro tema. El caso es que cuando se quiere imponer una sola voz, por supuesto, estamos hablando de ese fascismo de izquierda. Eso nos lleva también a otro elemento, y son los fundamentalismos de corte religioso, que terminarán volviéndose también grupos fascistas. El ejemplo quizás más conocidos es en el mundo cristiano, especialmente en Estados Unidos, movimientos como América Blanca, que son netamente neofascistas, que si bien no tienen un elemento directamente racista, lo tienen en un segundo término, pero no de manera directa lo son, sí son fascistas en términos de imponer un solo concepto, una sola religión, y de querer establecer un gobierno bajo sus órdenes ideológicas. En el mundo islámico quizás es donde más encontremos, y por eso se ha acuñado un término que para muchos tal vez sea odioso, pero es así y existe y no se puede negar de un momento a otro, y es el llamado islamofascismo. Y es que en efecto, y ojo porque aquí voy a hacer una diferencia entre musulmanes, atención, e islamistas. El musulmán es aquel que cree en el Islam, que significa sumisión a Dios, como su concepto religioso por el cual él vive y cree bajo los dictámenes del Corán o de la Sunna si es sunita, ¿ya? El caso es que hay ciertos movimientos, y eso está para otro tema, que radicalizan esa posición, y podríamos hablar ya de movimientos islamofascistas, porque ya es el islamismo en términos de la islamización, es decir, de obligar a aquel que no lo es a tener que convertirse al Islam bajo pena de muerte incluso, como lo han hecho movimientos como el Boko Haram, donde se llevaron y raptaron 200 niñas, muchas de ellas ya no son niñas en realidad en términos de edad, porque eso ya pasó hace bastante, pero fueron violadas, fueron muchas masacradas, torturadas, muchas de ellas casadas a la fuerza, y querían establecer, por supuesto, un gobierno islámico totalmente en su territorio. Por supuesto, movimientos como el Daesh o el mal llamado Estado Islámico de Irak y Levante, que son grupos yihadistas y que, por supuesto, se cubren y están dentro del movimiento del islamismo. O el caso que más bien no reciente, pero que se renueva por el actual conflicto entre Hamas e Israel, el caso, por supuesto, del movimiento Hamas, que en su carta de fundación tiene unos directamente y sin ambigüedades unas finalidades totalmente neofascistas, totalmente fascistas, ¿ya? Entonces vemos que este término en realidad se ha ido extendiendo a lo largo de los años y se ha apoderado cada vez más de muchos sectores, porque tiene que ver más con la actitud que nosotros tenemos frente a la necesidad de imponer nuestras ideas y al qué costo hacerlo. Y eso es lo que es grave. Ahora bien, vamos a ir acá para ya ir redondeando, porque no quiero extenderme excesivamente, no me gusta abusar de su tiempo, pero vamos a ver estos puntos brevemente tal como Humberto Eco nos los resume, ¿no? El primero de ellos, para que no nos olvidemos, es el culto excesivo a la tradición, ¿ya? Y es que el tradicionalismo es fuertísimo en los tipos de fascismo, y esto viene incluso desde la edad helénica, que vio en su tradición una necesidad de imponerse. Si uno ve en esos términos cuál es el primer fascismo, el ejemplo claro está en Alejandro de Macedonia, que uno lo puede ver como una expansión de la cultura. Esa es la manera romántica en que la vemos, pero en realidad era una forma en que los griegos, la cultura griega se impuso a una cantidad de pueblos del mundo, y que, como bien Flavio Josefo nos cuenta en sus Antigüedades de los judíos, básicamente se olvidaron muchas tradiciones de muchos pueblos que fueron barridos. También nosotros podemos hablar aquí, el segundo de los conceptos que nos cuenta Humberto Eco, es que ese tradicionalismo
implica un rechazo constante a todo aquello que sea moderno. A mí me da mucha risa que en algunos sectores de la llamada progresía o el progresismo se dicen ser progresistas, pero odian profundamente a la ciencia, muchos, no todos, ¿no? Y en últimas es porque para mí muchos de los movimientos progresistas en realidad son una forma de neoconservadurismo. Y esto es bien interesante porque a la gente apela a las tradiciones como si necesariamente las tradiciones fueran mejores por el hecho de ser tradiciones, cuando en realidad no lo son. Hay muchísimas tradiciones de nuestros antepasados que no todas son buenas. La gente dice, ay, que vivan las tradiciones de nuestros pueblos. Sí, pero no todas son buenas y eso hay que tenerlo muy claro. La oblación femenina es una tradición en algunos pueblos y no es una buena tradición. Es una tradición que es bastante cuestionable. Entonces, cuando se encuentran nuevas cosas, cuando se descubren nuevos métodos, los fascismos tienden a reaccionar a esto y le tienen mucho miedo. Cuando la televisión apareció, no saben el terror que causó, pero después se usó la televisión. Cuando el internet apareció, el miedo aún que sigue causando, pero se sigue utilizando, ¿ya? Porque no se colonializa esos estados modernos, sino hasta cuando se comprende cuál es el nivel de operatividad que tiene para mi ideología. Y esto es importante comprenderlo porque, contrario a aquellos que piensan siempre en conspiraciones y complot mundiales, en realidad los grupos poderosos de ciertas organizaciones, los grandes emporios, en realidad no es que hayan hecho una reflexión profunda, no necesariamente sobre las tecnologías que se van implementando, porque ellos mismos van a la marcha de los acontecimientos con el resto de las personas. El punto aquí es que tienen cómo hacerlo, tienen forma de cómo captar más rápido y masivamente pues pueden hacer un análisis muchísimo más rápido de cómo operar a través de esas formas modernas. Pero una vez empleadas de esa manera pasan a volverse casi que elementos arcaizantes de una sociedad, porque si a mí en la televisión me van a poner lo mismo que he visto toda la vida, pues básicamente es más de lo mismo y la televisión misma ya pasa a ser algo no tecnológico, sino parte de la tradición tecnológica humana. El tercer elemento que nos cuenta Humberto Eco es que hay un énfasis en el irracionalismo y en, sobre todo, admirar la acción por la acción. Es decir, la acción es lo que vale. Callémonos, no razonemos y hagamos las cosas sin pensarlas. Y ahí hay algo bastante peligroso, ya porque la acción para ellos es bella por sí misma y todo pensamiento y toda reflexión debe ser quitada y anulada porque congelaría precisamente esa acción. Y ahí hay algo bastante peligroso, ¿ya? Aquí es riesgoso porque entonces pensar se nos vuelve como una forma de castración, Es decir, el pensar no nos hace ser activos para el movimiento fascista. Y por eso toda cultura se vuelve una forma de amenaza, ¿ya? Miren lo simpático y lo terrible a la vez que es la manera en cómo se presentaba este joven de Pereira que murió, Lucas, como un pobre loquito, como un artista allí, que es lo único que hacía era bailar en el, en el parque, era un vago. Este es un tipo que no aportaba a la sociedad y así lo presenta. Y eso es una forma de criminalizar la decisión de una persona por vivir su vida así. Que yo supiera hasta donde sé y por lo que se sabe, el tipo no era un criminal, no asesinó a nadie, no, era un joven que quería vivir su vida de esa manera, pero esa manera de criminalizar la cultura es muy típica de los fascismos. Entonces el desprecio por las artes, el desprecio por la música, el desprecio por la gente que hace para que su cultura y su mundo social tengan algo más allá de que pensar que lo de siempre. Eso es algo grave. Por eso, una de las frases más odiosas, pero que sin duda alguna dan cuenta de esta forma de pensar, era una que decía Goebbels, el jefe de la propaganda nazi. Él decía, cuando oigo la palabra cultura, echo mano a la pistola. Miren esa forma de pensar. Un saludo para Liz, que acaba de entrar. Entonces, esos valores tradicionales, pues, hay que cuestionarlos también. Hay un desprecio, otra de las características aquí fuertes en las que nos concentra Humberto Eco es que hay un desprecio al pensamiento crítico. Es decir, usted, así como
el irracionalismo es valorizado y la razón es llevada. No hay que razonar, todo es el sentimiento. El sentimiento es bueno, pero no es necesariamente lo mejor. Hay que darse tiempo a pensar las cosas y a razonarlas. Y lo mejor es que hay que tener tiempo para el pensamiento crítico. Porque resulta que con el espíritu crítico uno realiza una forma de disertación y distinción para entender efectivamente qué es lo que se está viendo, qué es lo que se está asumiendo, qué es lo que se está pasando. Entonces, por eso se va a odiar bastante, porque usted va a cuestionarlos. Y lo que más odia junto al chiste, un emperador o un dictador, es que usted tenga pensamiento crítico frente a aquello que que él le está proponiendo. Omar dice, acción únicamente con mantener las formas de vida sin pensamiento crítico. Sí, esa era como una consigna, ¿no? El quinto de los elementos que nos dice aquí Humberto Eco, y es el odio a la diversidad. ¿Ya? Ese fascismo eterno cree y busca, nos dice Humberto Eco, un consenso que se explota y se exacerba para poder tenerle miedo a la diferencia. ¿Ya? Entonces todo aquel que es diferente, que no piensa como yo pienso, es básicamente un intruso de aquel proyecto que yo tengo. El Arbeit dice el trabajo en alemán, sí, claro, claro. Dices acción únicamente con intención de mantener las formas de vida. Sí, una cosa automática, maquinal, ¿no? Que no tiene nada, ¿no? Se dice que en los campos de concentración, ¿no?, el trabajo libera, ¿no? Pero el trabajo a costa de qué y cómo, ¿no? Eso era lo que decían en los campos de concentración. Hay que pensar, el pensamiento es una cosa importante y el pensamiento hay que llevarlo a todas las capas de la sociedad. Por eso el papel tan importante de los intelectuales de hacer que la gente de cualquier estrato social aprenda a trabajar con las ideas. Y aprenda, no importa que sea un barrendero, no importa que sea quien sea, porque estas personas de hecho es uno de los trabajos más nobles que hacen, porque es mantener la ciudad limpia para el resto. Y eso es uno de los trabajos quizás más bellos y peor vistos socialmente. Otra cosa que nos dice Humberto Eco es que el fascismo se apoya en sentimientos de frustración. ¿Ya? Es decir, aprovecha que hay una insatisfacción individual y social que tiene que potencializar y que aprovecha especialmente de las clases medias para que, empleando esta desazón, que esa desazón llega por crisis económicas, por la humillación que siente, porque ve que la política o las ideas que ellos quieren no se están implementando, entonces comienzan a identificar a determinados grupos enemigos para que esa frustración se descargue sobre ellos. Y Colombia en el caso nuestro en este momento es un caldo de cultivo increíble para eso. La frustración que tiene mucha gente porque su vida no cambia, porque no encuentra la salida, porque no hay dinero para cambiar el mundo social o su entorno inmediato, es bastante fuerte. Otra de las cosas que nos dice Humberto Eco es que hay una relación muy directa entre nacionalismo y xenofobia. Y se imbrincan una a otra, están relacionadas una con otra, haciendo que sean las dos caras de una moneda que puede ser igual o distinta en algún momento. Pero el caso es que se genera una sensación de presión desde un exterior para poder generar un miedo. Aquí en Colombia lo vivimos con el caso de los venezolanos, ¿no? Es que llegan los venezolanos y nos van a quitar los trabajos. Yo me preguntaba, ¿pero cuáles trabajos? ¿Será que habían los suficientes como para los colombianos? ¿O que los colombianos estuvieran asumiendo esos trabajos que los venezolanos estaban tomando? Eso es bastante cuestionable, ¿no? Pero el caso es crear ese miedo. El octavo, no me explayo mucho más en esto porque me imagino que conocen un poco más, sobre todo porque quiero seguir avanzando, y es que hay una definición muy ambigua sobre el poder que el otro tiene sobre mí. Es decir,
que hay unos enemigos, que la xenofobia ya nos dice, pero a su vez esos enemigos son más fuertes que nosotros, pero son menores, son inferiores. Esto lo mencioné ya con el caso del nazismo, pero el punto es que a esos enemigos, porque tienen cierto poder sobre nosotros, ya inmediatamente hay que tener los elementos para derrotarlos. Entonces salen las protestas populares y no, es injerencia del Estado venezolano a través de su dictador Maduro que se metió sobre Colombia, cuando no está teniendo en cuenta la insatisfacción que la gente en Colombia está sintiendo. O sea, no se necesita Maduro para que la gente salga a eso. No se necesita la voz de un Petro para que la gente salga bravísima por las incontables condiciones en que los colombianos estamos pasando. ¿Ya? Entonces, eso es otra de las cosas, una forma ambigua de definir el poder que el otro tiene sobre mí. Otra, por supuesto, y atada a la anterior, es la guerra permanente, el constante asedio que debe tener. Y que, ojo, el fascista necesita de una guerra externa para poder mantener su control. Donde no hay guerra, el fascista pierde. Donde no hay enemigos, él no tiene nada que hacer. Entonces, el pacifismo es visto como un elemento negativo para su propia doctrina, porque es insostenible sin ella, sin la guerra. Eso lleva, por supuesto, a un excesivo culto a los héroes o al héroe. Entonces, y digo excesivo, porque no es que los héroes no hagan falta, ¿ya? El problema es qué tipo de héroes somos los que estamos necesitando y buscando. Se necesita, de hecho, yo diría que aquí en Colombia héroes hay y sobran y heroínas también hay y sobran. Hay muchas mujeres que dan ejemplo y que ayudan a que el país crezca en muchos sentidos. El problema aquí es que se vuelve un asunto de culto, donde la persona ve a ese líder como algo no solo insuperable, sino que además deben seguirse sus palabras y acciones como si fueran a rajatabla. Y sobre todo para indicar una relación bastante ambigua que va a generarse en el fascismo con la relación entre vida y muerte, ¿no? O sea, la gente llega al extremo de decir, no, es que yo hasta por mi patria o mi líder o mi secta o mi grupo moriría. Una cosa loquísima. Cuando en realidad uno debería pensar, no, su líder y su patria y su religión lo que deberían dar es llevarlo a la vida, pero no, se piensa de esa manera negativa. Tiene un contenido, otro de los elementos es que tiene un contenido altamente represor de la sexualidad y especialmente que se manifiesta a través de un machismo acérrimo, y no digo simplemente un machismo, sino un machismo acérrimo. No es un machismo de comentario, no es un machismo de estupidez, no es un machismo de gente que no ha aprendido a entender que esa no es la forma de entender ni hablar ni de referirse a las mujeres, sino que hay algo más grave aún. Es un machismo que o más bien una forma de ver la sexualidad que atraviesa ese machismo, que condiciona un poder sobre las mujeres, pero a tal punto de tomarlo como el ejemplo de cómo debe dominarse las demás cosas. Y eso es bastante grave. El siguiente, ya que vamos en el número 13, es que hay un populismo bastante cuantitativo, es decir, todo se define por la aparente voz del pueblo y es, digamos, esa voz a la que supuestamente se le hace caso, cuando en realidad pueden ser los dictámenes de un emperador o de un rey o de un presidente o de ese líder. Pero el punto es que se supone se le está haciendo caso a una serie de derechos colectivos que son a los que se apelan para darle justificación a ese poder. Entonces hay un populismo bastante nutrido, y aquí es algo interesante porque de este punto se han valido muchas veces los fascismos de izquierda, diciendo que se apoyan en la voz del pueblo. Quizás uno de los errores más garrafales en los que ciertos sectores de la izquierda se metieron fue pensar, por ejemplo, que la voz del colectivo, la voz de la masa, la voz del partido eran los que tenían que dictar la verdad sobre algún aspecto. Entonces, si la verdad iba en contra del partido, uno tenía que hacerle caso al partido y no a la verdad. Y esto es un error garrafal. Lo que en realidad debe llevar es a que la verdad guía a cualquier grupo, sea el que sea, independiente hacia esa verdad donde nos esté apuntando. Y por último, y no menos importante, es que
siempre hay una simplificación del lenguaje llevándonos a un pensamiento bastante simple. Esto es lo que Humberto Eco llama una neolengua. Y aquí es interesante porque y cualquiera que lo examina, y eso es fácil verlo en cualquiera de los libros de gente que discrimina, yo en medio de mis locuras tengo incluso de ese tipo de libros, pero uno lo que ve es que es un léxico pobre, elemental, es una sintaxis básica que responde a unas finalidades muy concretas y bastante limitadas. No son libros que sirvan como instrumentos del razonamiento complejo, no son críticos, no ayudan a indagar, sino que todo lo resuelven con consignas. Y eso es bastante peligroso, ¿no? Las neolenguas, y uno lo puede ver en cantidades de grupos de cualquier ideología que limitan su lenguaje a ciertas cosas. Y aquí, y ojo porque no lo estoy señalando a un grupo en su totalidad, pero uno puede ver este ejemplo de neolenguas tanto en movimientos veganos, tanto en movimientos feministas, tanto en movimientos por los derechos individuales que de determinado grupo, porque se vuelven muy consignatarios a la hora de definir sus proyectos y sus procesos y no indagan mucho más allá. Entonces, la única forma de hablar es así. Entonces, si no dices la X, baila, porque es lo peor que puedes hacer, porque no puedes decir todos para referirte a la colectividad, ¿ya? Olvidando que el lenguaje es supremamente plástico y yo puedo pasar de un concepto, de una palabra masculina como todos a decir todas para referirme a todos o a la gran cantidad de personas que están allí. Un hombre puede ser perfectamente en el lenguaje masculino o femenino de acuerdo a cómo me refiera a él. Entonces, esas neolenguas tienen es algo bastante peligroso cuando se quieren imponer y cuando nos quieren dictar cómo hablar, ¿ya? Y eso es bastante riesgoso. Ahora, si nosotros tomamos esas 14 categorías y se las examinamos a alguien, queremos ver si cumplen o no, vamos a tomarnos una sorpresa. Colombia no pasaría inmediatamente la situación actual, veríamos que tiende más hacia el fascismo que no. Ahora, no recuerdo muy bien en Humberto Eco si es que debe cumplir todas las 14, pero sí me queda claro es que al menos si hay muchísimas de ellas es un signo claro de hacia dónde se tiende. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay un culto a la tradición y a las raíces, no, pero casi que se quiere, ¿no? La gente con este tema de las estatuas que han tumbado, que han tirado, pues yo entiendo y lo hablamos muy bien aquí con Ana en uno de nuestros jueves temáticos, pues que hay un proceder legal. La gente lo desconoce y por eso termina haciendo eso. Pero el punto de fondo es que aquí hay una lucha entre lo tradicional y no. Y hay quienes quieren llevar ese culto a la tradición y hay gente que no lo quiere o no lo cree o no le interesa. Abuso del miedo a lo diferente. Hacia allá nos quieren llevar, tenerle miedo al extranjero, tenerle miedo al otro. Un uso constante del estado de amenaza, también a través de ciertas doctrinas o ciertas ideas que se supone no deben llegar. Exaltación de la voluntad popular. Aquí tal vez podemos flaquear porque en Colombia las reacciones frente a eso pues pueden ser diversas de acuerdo al sector, pero básicamente desde la posición gobernista sí, o sea, nosotros seguimos la voz de la mayoría que es lo que quiere, que eso es uno de los grandes problemas míos con la derecha. El gran problema que yo tengo es ver cómo muchas personas dentro de la derecha piensan que son unos poquitos los que están mal y son ellos los que están bien y esa es la manera de llevar las cosas, porque eso es lo que mantienen, un status quo. Y que los que se están renegando y los que están violentando eso son unos pocos, cuando la realidad numérica es lo contrario. Y la situación negativa es mala para la mayoría, no para unos pocos. Hay una oposición a la crítica analítica y hay una explotación constante, por ejemplo, de los fake news. Aquí en Colombia estamos llevados en eso. Y se podría demostrar de mil maneras. Hay una obsesión por las conspiraciones culpables y culpables externos, sin duda. Colombia, ya muchas conspiraciones nos han querido creer en relación con Maduro o con cualquier otro gobierno distinto al de Colombia, por ejemplo incluso el ruso que ha tenido injerencia se supone acá. Proclamación de un líder, ya sabemos hacia qué líder quieren apuntar. Control y represión de la sexualidad.
ya conocemos casos y sobre todo una forma bastante horrible de minimizar, digamos, la violencia hacia las mujeres. Acción antes que razón, también la podemos ver. Lenguaje limitado y repetitivo, ahí está. Apelación a una clase social frustrada, en efecto, y lo pudimos ver en estos casos de mucha gente que tiene privilegios en muchas cosas y que ha vivido bien y que simplemente por unos días que se han pasado dificultad, ellos lo ven como la hecatombe, ¿no? Aquí donde me ven, yo no es que sea una persona, ni soy rico, pero tampoco soy una persona pobre, vivo bien, pero nunca me ha angustiado en estos días. Me parece que es una sensación distinta sin duda, pero no nos podemos frustrar por estas condiciones en las que estamos, no por el hecho de no poder salir, entonces ya mi vida se ha acabado, ¿no? Pero mucha gente lo ve así. Y rechazo a las ideas modernas. Colombia es uno de los países más atrasados de Latinoamérica en muchos sentidos, educativos, tecnológicos, culturales, y parece ser que cada vez más la brecha se está ampliando. Sí, dice Omar, la famosa reducción de toda crítica a ser mamerto. Sí, cualquiera que niegue eso, entonces ya es mamerto. Si nosotros aplicamos esto a otros países, van a ver que no necesariamente se pueden llevar a fascismo. Me hubiera gustado, ya por el tiempo no lo haré, pero me encanta decir opiniones totalmente impopulares. Pero si yo le aplico esto a Israel, no pasa la prueba del fascismo, contrario a lo que muchos creen. Y es fácil verlo por varias situaciones, ¿no? Porque no solamente es un país pluralista y a pesar del conflicto que está teniendo, responde a otras categorías totalmente distintas, tanto en su análisis como en sus políticas, como en su forma de llevar los procesos frente a la diversidad. Contrario a lo que la gente cree, lo que pasa es que la propaganda y la forma en que la gente ve históricamente el proceso que Israel ha llevado a lo largo de años, pues ha traído una versión adversa. Bueno, por tiempo no hago eso, me hubiera encantado, pero ya se nos está pasando y espero que este en vivo les haya gustado, que este tema les interese mucho y nos vemos la próxima semana, que podamos también en otra ocasión ampliar muchísimo más para entender qué es lo que pasa con estos procesos que tienen que ver con nuestra sociedad y con la política. Un saludo a todos y muchísimas gracias a todos los que estuvieron desde el principio y los que están todavía. Muchas gracias, nos vemos en el próximo jueves temáticos donde vamos a analizar junto con Ana Costa un icono muy especial dentro de la tradición cristiana que nos revelará bastantes misterios y bastantes cosas bien interesantes a la hora de hacer un análisis semiótico. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana y feliz fin de semana.